la tarde de hoy. Ya sabéis que los miércoles es justamente el día que nos gusta de la semana, en el Ecuador de la semana justamente, para dedicar una hora en profundidad para hablar de un tema y además presentaros pues a un invitado. Como siempre en GAD buscamos y nos gusta acercaros los temas más originales y más diferentes que podemos encontrar. Hoy en concreto nos acompaña un invitado que se llama Ángel de Lope. Él es el director de la empresa DS Humano y es experto en constelaciones. Bueno, vamos a hablar durante la primera media hora de constelaciones familiares y en la segunda media hora de constelaciones organizacionales o vinculadas con el entorno laboral. Como siempre, espero que sea un tema de vuestro agrado. Estamos en directo y líneas abiertas, claro que sí, por si hay alguien que durante el directo quiere llamarnos y quiere formular pues una consulta. Seguro que nuestro invitado estará encantado con ello. Como siempre también os recordamos que todos los programas se suben a la página web y que tenéis que esperar pues 2 o 3 días para que se vaya actualizando y dar un poquito de tiempo a todos nuestros compañeros de servicio informático. www.tvguadalajaradigital.es. Y sin más, bienvenidos en la tarde de hoy. Arrancamos. Os presento a Ángel de Lope, director de DS Humano. Él es experto en constelaciones. Conoció las configuraciones en el año 1998 y posteriormente al alemán Bert Hellinger. En la actualidad, Ángel imparte cursos sobre constelaciones familiares y coaching sistémico. Hoy vamos a desgranar estos conceptos y vamos a intentar que desde casa podáis seguir esta agradable charla. Bienvenido y buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Estefanía. Muchísimas gracias, porque además me consta que has tenido que hacer ahí un salto con la agenda, porque justamente ayer estabas en Barcelona impartiendo una conferencia sobre este tema que nos ocupa hoy, ¿verdad? Sí, así es, pero estoy encantado de haber venido y muchas gracias por invitarme. Gracias. Sé que tu programa está teniendo mucho éxito y para mí es un placer estar aquí. Me gustaría que desde casa te conocieran un poquito más, Ángel, y que nos contaras, porque tú eres arquitecto y además vinculado pues al entorno profesional durante 21 años, una trayectoria larga, consolidada, y cómo entras en contacto con las constelaciones y con este mundo que todavía un poquito desconocido sí que es, hay que decirlo así. Sí, todavía está empezando. Pues entro, yo creo que a lo mejor como nos pasa a todos en la vida, en un momento de mi vida hay un cambio crucial y viajo por el mundo, empiezo a conocer ciertas cosas y me intereso por algo más que sea el día a día de ir a trabajar e intentar conseguir dinero y vivir lo mejor posible, pero en una vorágine que casi no tenía, era una rueda sin fin. Una tarde un amigo de estos que siempre te dice, oye, ¿por qué no te vienes a ver un taller de constelaciones? Y digo, ¿y eso qué es? Dice, tú vente, porque no sabemos nadie qué es, pero bueno. Y llego allí y claro, la verdad que me fascinó, la palabra es me fascinó, porque en un principio no entendía nada, pero veía que aquello solucionaba cosas de una manera rápida y clara. Y dije, bueno, ¿y esto qué será? Con tan buena suerte que me entero que a los 6 meses de haberlo visto, venía a España la persona que lo desarrolló, Bert Hellinger, y bueno, me hice un viaje a Barcelona para verlo, y ahí ya sí que me terminó de enamorar. Fue una cosa, es una especie de flechazo a primera vista. Desde ese momento me dediqué durante 2 años seguidos, todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, me iba a ver talleres de constelaciones, porque me gustaba lo que aprendía, veía que me ayudaba en mi vida muchísimo, y bueno, fue como una especie de, bueno, ¿qué hago este fin de semana? Pues me voy a ver un taller de constelaciones. Entonces viajaba por España, unas veces a Barcelona, otras veces a Sevilla, otras veces en Madrid, ahí he estado. ¿¿Quién es Bert Hellinger? ¿Y cómo fue este primer encuentro con él? ¿Qué sensaciones te transmitió? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue este primer flechazo, como tú decías? Pues bueno, es un flechazo en aquellos momentos con un hombre que tenía 75 años y lo que más me transmitió, o lo que más me embaucó de él, es que dijo que los problemas de las personas se reducen a 3 leyes básicas y que lo único que hace falta es mirarlo con claridad. Yo en un principio no me lo creí, porque dije, hombre, no, la vida es muy compleja, o así lo pensaba, y las cosas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No, pues él demostraba una y otra vez que solo eran esos 3 principios y que dependiendo de cómo los organizaras, para que todos los problemas, él en un principio donde más, digamos, entró fue en los temas familiares, era verdad que se solucionaban. Yo lo empecé a aplicar en mi familia, tanto en la actual, o sea, en aquellos momentos tenía pareja, hijos, como en la de, digamos, de origen con mis padres,
y vi que eso se empezaba a solucionar y dije, pues esto va a ser verdad que es cierto. Ángel, vamos a hablar en estos primeros 25 minutos que nos restan sobre las constelaciones familiares. A la vuelta de la publicidad además tenemos también una sorpresa para todos nuestros televidentes que invitamos a que sigan animadamente esta charla. Y luego posteriormente hablaremos también de las constelaciones sistémicas, coaching aplicado al entorno laboral. Sí que me gustaría que pudiéramos hablar y pudiéramos sintetizar qué son las constelaciones familiares, porque yo cuando planteaba este tema, hablando que nos ibas a visitar, la gente rápidamente decía, las constelaciones, sí, a mí me encantan las estrellas. No, nada tiene que ver. Partimos ya quitando mitos y nada tiene que ver, ¿verdad? Nada y algo. No tiene nada que ver y tiene algo que ver, sí, que una constelación de estrellas en sí es una serie de estrellas que por una cierta circunstancia tienen un equilibrio. Si alguna de ellas, esto lo sabrían todos, se mueve de una manera no, digamos, prevista, puede generar un caos. Bueno, pues se tradujo por la palabra constelaciones, que en verdad era una palabra alemana, porque de alguna manera es lo que ocurre cuando, ¿qué es una constelación? Es la configuración espacial de un asunto, problema o conflicto. Como estamos ahora hablando de familiares, me voy a ir a la familia, casi todo el mundo lo entiende. Yo tengo un conflicto con mi padre, con mi madre o con mi hermano. Y bueno, pues colocaría a mi padre, a mi madre, en teoría a mi hermano y a mí. ¿Cuál es la posición que tiene que colocarse cada uno y dónde cada uno estaría mejor para que todos estemos cómodos? Para que todos estemos, entre comillas, como las constelaciones del cielo, en equilibrio. Para que, dicho de una manera normal, no nos choquemos uno con otros, porque ¿qué pasaría si se chocan las estrellas? Se montaría un cirio. Bueno, pues lo que nos pasa en los sistemas familiares es que chocamos unos con otros, y no es físicamente, sino energética y emocionalmente. Constelaciones familiares del entorno familiar, pero también se puede aplicar de la segunda familia, digamos, cuando tienes pareja, hijos, quiero decir, igualmente. Al final, como Bert Hellinger se dio cuenta, él lo desarrolló por la familia de origen, pero luego vio que valía para cualquier sistema, entendiendo por sistema cuando 2 o 3 personas se juntan para cualquier objetivo común. Por supuesto el de la familia, que es el primero donde nacemos, pero luego se ha ido extendiendo a muchos campos. Supongo que todos, unos de un mayor grado y otros de menor grado, pero siempre hay algún pequeño choque familiar, ¿no? ¿Cómo se trabaja en un taller contigo? Por ejemplo, ¿cuál es esta dinámica? ¿Qué tipo de gente acude? ¿Y cómo os disponéis en una sala? ¿Y cómo empiezas tú a trabajar y a guiar este curso, este seminario? Vale, pregunta amplia que espero respondértela entera. En un principio se organiza un seminario o un taller de constelaciones y a él vienen las personas que quieren. Por supuesto que el cupo es limitado en función de las dimensiones de la sala, pero si no, no habría límite. Llega una persona y dice que tiene un conflicto, un asunto que resolver, una decisión que tomar. Entonces la cuenta... Lo comparte con todos. Lo comparte con todos, vale. Podríamos ir más allá, pero hoy no lo voy a contar. También lo podría hacer medio en ciego, ¿vale? Pero solo se puede hacer ya con gente más experimentada. En un principio lo cuenta. Tengo este problema, tengo este otro y querría solucionarlo. Entre las personas que hay en la sala, que normalmente ninguna se conoce, hombre, pueden ir 2 amigos o 2 familiares, pero normalmente no, se le pide a la persona que elija de esos representantes y a pura intuición, porque no tiene más, a una persona o a varias personas dependiendo del conflicto. Si tengo un conflicto con mi padre y con mi hermano, pues elegiré a alguien para mí, alguien para mi padre y alguien para mi hermano. Si tengo un conflicto con el trabajo o con una decisión, pues tomaré una persona para el trabajo y una para la decisión. Si tengo un conflicto de otro tipo, bueno, digamos, utilizo una persona por cada elemento que interviene en el conflicto. Entonces la persona los coloca y los coloca a uno a la distancia de otro dependiendo de cómo él siente el problema. Por poner un ejemplo, si yo digo que es que me llevo muy mal con mi padre y me llevo muy bien con mi hermano, pues casi seguro que colocaré a él, colocaré a mi hermano al lado y a lo mejor a mi padre le coloco allá a una distancia. Eso así como comienza una constelación. A partir de ahí, lo que se deja es que los representantes empiezan a sentir qué les apetece hacer. Porque aquí una de las cosas importantes es que no se trabaja con el lenguaje verbal, se trabaja con el lenguaje no verbal. Y es qué me produce a mí estar a esta distancia o no, y yo dónde me gustaría colocarme. Y qué reacción produce. Tú y yo ahora a esta distancia estamos en un estado anímico, pero si yo me acerco, nos varía. Y si me alejo, también.
Entonces trabajamos con eso. ¿Cuál es esa distancia o cuál es la posición de unos con otros para que todos estemos lo mejor posible? ¿Cuál es la sinergia que se crea en general? Vale, la sinergia que se crea es que no solo la persona que está aquí ve cuál es la solución posible, porque una de las cosas que ocurre es que como la persona se coloca como espectador de su problema, él no participa, sino de hecho participa alguien en representación de él. Una persona cuando ve desde fuera el problema ya tiene parte del problema solucionado. Y si no, cuán fácil es para todos nosotros, si un amigo te cuenta un problema, decirle la solución. Y muchas veces solo es porque tú no eres parte implicada. En este momento, en una constelación, yo parece ser que no soy la parte implicada, es como si fuera una película. Entonces eso me empieza a dar pistas. Supongo que tienes que estar emocionalmente preparado para querer descubrir cuál es ese problema de origen o lo que te ha hecho no evolucionar en algunos aspectos en función de esos obstáculos que has tenido en tu infancia o con la familia. Claro que estás, pero hay que entender que cuando una persona toma la decisión de buscar una solución a su problema o conflicto, ya está preparado. Es el mero hecho de darte cuenta que tengo un problema y que quiero ver cómo poderlo solucionar. Si no, hasta ese momento lo que pasa es que normalmente niegas que tienes un problema. Y te dice alguien, ¿tienes un problema con esto? Y te dice, no, yo no. Cuando uno dice, necesito buscar una solución, noto que en esto no estoy bien, ya entonces ya estás preparado emocionalmente. Con una sola sesión, ¿qué sientes? ¿Qué experimentas?